¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Ferrari. Bienvenidos a la sentencia electoral. Como ya indicamos en el primer episodio que tuvimos estos programas de la sentencia electoral, nos vamos a ocupar de ciertos temas que se están tocando en la campaña electoral y que generalmente tienen que ver con reformas en la Constitución. Son reformas de tipo parcial o, se escucha también, se lee un cambio total de la Constitución del año 93. Esta por día nos acompaña Fiorella Polinar, ella es asociada del área de litigios y controversias del estudio, especialista en Derecho Constitucional, aunque nos vamos a ocupar de un tema muy importante, que es la pena de muerte, el restablecimiento de la pena de muerte. ¿Cómo tendría que hacerse? Esto es al margen de las opiniones que las personas puedan tener a favor o en contra. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un tema muy interesante, ¿no? La pena de muerte y controversial. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ir a la Constitución del 33. ¿Qué decía sobre la pena de muerte? La Constitución del 33 tenía una fórmula mucho más amplia respecto a los supuestos en los cuales se podía aplicar la pena de muerte. Específicamente, en el artículo 54 estaban regulados 3 supuestos o tipos de delitos en los que se podía aplicar pena de muerte. Tenemos a la traición a la patria en estado de guerra, también por supuestos de homicidios calificados y por todos aquellos que señala la ley. O sea, como ves, se trata de una fórmula bastante amplia, digamos, pro pena de muerte, ¿no? Eso en relación a la Constitución del 33. Sí, ahí lo curioso es que el Código Penal del 24, de 1924, era un código abolicionista. Y luego vino la Constitución del 33, que tenía esta fórmula bastante amplia, ¿no? Y revisando algunos documentos, ¿qué ocurrió? Que Odría, en el año 49, saca un decreto ley, el 10976, que modifica el Código Penal para ajustar el código a lo que establecía la Constitución. Y leyendo los considerandos son bastante curiosos, parece que los hubieran escrito ayer, porque dice que la acentuación notoria e innegable de la criminalidad en el Perú en los últimos años exige que se dote al Estado de los medios necesarios, por severos y drásticos que sean, para evitar su desintegración, ¿no? Y tiene un artículo, el 152, modificado por este decreto ley, lo modifica en el Código Penal, que dice: se impondrá pena de muerte al que matare por ferocidad o por lucro o por facilitar u ocultar otro delito o con gran crueldad o con perfidia o por veneno, por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de un gran número de personas, ¿no? Entonces lo que hicieron en ese momento hace casi 80 años, es adecuar, ¿no?, el Código Penal a lo que establecía, como tú indicas, en la Constitución del 33, que tenía una fórmula bastante amplia. Bastante amplia, sí. Un dato curioso también es que bajo el régimen de la Constitución del 33 se realizó la última pena de muerte aquí en el Perú. Si me permites darte el dato, el último ejecutado, fusilado específicamente, fue un suboficial, Julio Vargas Garay, en el año 1978, ¿no? Como un dato, digamos, histórico, que la última pena de muerte en el Perú se dio bajo el régimen de la Constitución del 33. Eso fue por traición a la patria. Traición a la patria, sí, específicamente porque supuestamente era aliado del gobierno de Chile, sí, ¿no? Sí, recuerdo. Entonces tenemos la Constitución del 33. Luego viene la del 79. Que es garantista respecto al derecho de la vida de las personas. ¿Qué establece ahí la Constitución del 79? La de 79 recorta los supuestos y únicamente los circunscribe al caso de traición a la patria en estado de guerra. Ese queda como el único supuesto. Como tú bien mencionas, se trata de una Constitución más garantista, ¿no? Y no tan pro pena de muerte. Ahora, ahí tenemos que dar un paso atrás, que es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Ahí establece las reglas que los países que ratificaron la convención deberían de seguir, ¿no? Y habla también del tema de la pena de muerte, ¿no? Sí. Lo que me parece es que no es que la anula, ¿no? Establece un supuesto distinto, que es que claro, si tienes ya para un supuesto no puedes ir más, ¿no? Tal cual como lo mencionas. No es que prohíba la pena de muerte para los países adscritos, pero lo que señala es que los países que están adscritos no pueden ampliar el catálogo de delitos para los cuales se aplica la pena de muerte, ¿no? Si estaba aplicado para determinados supuestos, se queda ahí, no se puede ampliar para otros delitos. Entonces, por eso es que en el caso del Perú, actualmente solamente está permitida la pena de muerte para la traición a la patria en estado de guerra, ¿no? En virtud de la Constitución del 79, que establecía ese único supuesto. Claro, porque teníamos, como te digo, como estamos conversando, la del 33, que era bastante amplia, luego vino la del 79, que solamente quedó para el caso de traición a la patria en estado de guerra. Estado de guerra,
Pero ya al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que el Perú se comprometió es a no ampliar Exacto. más supuestos. Si hubiéramos llegado con la del 33, hubiera sido un poco distinto la historia, porque era una constitución un poco más amplia. Más amplia, sí. Y ahí vino la del 93, ¿no? Sí. Que tiene dos supuestos. Tiene dos supuestos, que es la traición a la patria, que ha venido replicándose en las anteriores con eso no hay problema. Claro. Pero además se ha incluido, eso fue en el gobierno de Fujimori, al terrorismo, también como un delito en el que se aplica la pena de muerte. Pero esto es inaplicable, ¿no? Porque contraviene lo que veníamos hablando, el Pacto de San José, que señalaba que los países adscritos no pueden establecer mayores delitos. Entonces, ese extremo actualmente es inaplicable porque contraviene el Pacto de San José. Claro, está de más ese extremo. Está de más, Hubo sí. una discusión en su momento y hasta ahora no se ha aplicado para nadie, ¿no? No se ha aplicado para nadie, El no. último, como tú dices, sentenció a pena de muerte fue este suboficial, ¿no? Suboficial, sí, en el 78, Brox. Ahora, ya hemos visto la parte histórica. Si queremos restablecer la pena de muerte, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que desvincularnos del Pacto de San José. O sea, si queremos ampliarlo para más delitos, te refieres, ¿verdad? Exactamente. Para regresar un poco a la del 33, ¿no? Ah, bueno, claro. La única fórmula es desvincularnos del Pacto de San José. Porque recordemos que según el artículo 54 de la Constitución, los tratados internacionales forman parte del derecho interno. Entonces no pueden contravenirse en la medida en que es un tratado vigente, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo dice la cuarta disposición complementaria de la Constitución. Los derechos fundamentales establecidos en la Constitución se interpretan conforme a los tratados a los que el Perú ha sido adscrito, ¿no? Entonces queda claro que no se puede contravenir el Pacto de San José y la única forma es desvinculándonos. Que es denunciar la palabra, creo. Denunciar. Con un año además, creo, de plazo. Exige que previamente haya un preaviso de un año para desvincularse del Pacto de San José, ¿no? O sea, no es un procedimiento sencillo. Es un año, habría que modificar las leyes también en la Constitución, ¿no? Para Tendría que establecer haber, en todo caso claro, los supuestos a la violación de menores, etcétera, ¿no? Claro. Sí, el primer homicidio, paso etcétera. sería desvincularnos del Pacto de San José a través de la denuncia, como bien lo has mencionado, y posteriormente a eso tendríamos que reformar la Constitución a través de un proceso de reforma constitucional, que tampoco es algo sencillo y que va a tardar mucho tiempo. Con la bicameralidad. Exacto. Conversamos en el primer capítulo que tuvimos de esta serie, La Sentencia Electoral, que va a demorar más de lo que Claro. ahora, porque son 4 legislaturas, 2 en diputados y 2 en senadores. Pero creo que de lo que no nos salvamos es, tendríamos que denunciar el Pacto de San José de Costa Se Rica. tiene Si es que que el Perú es denunciar. un Estado que cumple con los compromisos que establecen estos tratados, habría que denunciar. Habría que denunciarlo. Pero también creo que sería conveniente hablar de los riesgos que traería desvincularnos o denunciar el Pacto de San José, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los tratados internacionales? Es que nos brindan una tutela de derechos fundamentales, derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Quiere decir que cuando no se obtiene tutela de los derechos en la jurisdicción interna, uno tiene la posibilidad como ciudadano de acudir a la jurisdicción internacional. Entonces, eso nos brinda mucha mayor garantía como ciudadanos. Si nos desvinculamos de ese pacto, quiere decir que estamos quedando desprotegidos, ¿no? Y eso puede traer consecuencias negativas a nivel social, político, económico. Ok, listo. Muchas gracias, Fiorella. Tenemos un poco claro el panorama, porque esto es la tema de pena de muerte. Cada cierto tiempo por supuesto, entra en discusión cómo se hace para restablecer. Y no es de la noche a la mañana tampoco. Al margen de que uno puede estar a favor o en contra, no es claro, un tema que se haga de la noche a la mañana, ¿no? Muchas gracias. Así es. Gracias a ti, Arturo.